Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, donde designamos este espacio para usted, para que haga las preguntas correspondientes de esas situaciones donde usted necesita asesoría por parte de un abogado. Hoy, nuevamente con invitado especial y pues con un tema que seguramente les va a interesar mucho y que tiene que ver con las responsabilidades de los patronos en el momento de las contrataciones. Ya les vamos a tocar el caso especial. ¿Cómo va este tema para hoy? Doctora Marlene Murcia, cordial saludo. Cordial saludo, John, cordial saludo a toda la teleaudiencia, cordial saludo a nuestro invitado. Sí, hoy vamos a tocar nuevamente un tema muy sensible, muy de seguridad social, un tema que tiene que ver precisamente con la seguridad de las personas. Muy bien, y para esto hemos invitado al abogado Carlos García. Él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Abogado, bienvenido a Actúe en Derecho. Muchísimas gracias, John, muy amable, muy querido, muchas gracias por toda la invitación. ¿Dispuesto para darle respuesta a cada uno de los televidentes con las temáticas de hoy? Sí, sobre todo que es un tema de responsabilidad, la responsabilidad del empleador en sus obligaciones colaterales a la vinculación laboral de los trabajadores. Y no solamente eso, sino también la conciencia que se debe generar en el común de la gente respecto de sus obligaciones también inclusive como trabajadores independientes. Entonces, digamos que es un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar alrededor del cumplimiento de obligaciones alrededor de la seguridad social. Muy bien, pues vamos a revisar el caso que tenemos preparado para el día de hoy. Precisamente es un taxista quien llevaba laborando bastante tiempo para su empleador, y luego una situación se presentó y sucedió lo siguiente que él nos va a narrar. Mi trabajo inició hace más de 10 años como conductor de un taxi. Yo le llevaba ya una tarifa diaria de 60.000 pesos. No tenía yo derecho a descansos, sino solamente cuando era pico y placa. Pero el día de pico y placa, cuando había que hacerle algo al vehículo mecánicamente o alguna otra reparación, yo tenía que estar pendiente del vehículo. Cuando quería descansar, me tocaba buscar un turnador, pero yo igual tenía que responder por el vehículo y por la tarifa del carro, del mismo vehículo. La propietaria solamente se encargaba, era de los mantenimientos del vehículo y el combustible por cuenta mía. Cuando el vehículo tenía un accidente, fuera o no fuera yo el culpable, tenía que responder por los daños del vehículo, como me ocurrió hace 3 años. En el puente viaducto, un vehículo me le dio por detrás al taxi, me costó $1 millón de pesos el arreglo. El otro señor nunca respondió, se demandó y todo, y nunca pasó nada. Me tocó a mí arreglar el vehículo de mi bolsillo. Nunca tuve derecho a seguridad social, ninguna liquidación, prima, ni nada por el estilo. Siempre todo me tocó por cuenta mía. Y la seguridad social siempre me tocó pagarla a mí, porque si no pagaba seguridad social, la empresa Bucarica nunca nos daba la tarjeta amarilla. Y si no lleva uno la tarjeta amarilla, como un retén lo paran a uno, entonces le sacan un comparendo que vale $1 millón de pesos. Bueno, una temática muy sensible que se está viviendo en cada uno de los transportadores del servicio público, especialmente los conductores de taxi, quienes deben responderle a sus empleadores por una cuota, y además de esto, pues obviamente están en la obligación de hacer el pago de la seguridad social. Dicen o aluden que no les alcanza precisamente ese sueldo, empiezan este tipo de contrataciones y, como nos narraba el televidente a esta hora, el caso que estamos analizando hoy, pues no tiene o no contaba con seguridad social. Analicemos un poco esta situación que se está presentando, abogados, para que revisemos qué tan importante resulta ser tener inicialmente la seguridad social. Bueno, fundamentalmente la primera obligación que nace del contrato de trabajo para el empleador es afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, es decir, al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales. ¿Qué pasa si incumplimos? Digamos, esa es la primera pregunta que debe efectuar o que debe hacer el empleador. Y es, digamos, todo depende. Entonces, si por ejemplo, este trabajador que está laborando, un taxista que está laborando, tiene un accidente de tránsito, un accidente, porque sería un accidente de trabajo, el empleador podría ser objeto de una demanda
en donde se busque primero el pago de las obligaciones correspondientes a la seguridad social, que sería el pago de los servicios médicos, es decir, servicios asistenciales, que estarían por cuenta del sistema, pero como no está afiliado, entonces quien debe efectuar ese pago es directamente el empleador, es decir, el dueño o el propietario del vehículo. Pero en esta parte, y eso sí es importante aclararlo, en las contrataciones que se hacen para los conductores de taxi, en este caso puntualmente, ¿de quién es la responsabilidad del pago de la seguridad social? ¿Del empleador o del empleado? Simplemente hay una discusión. En primer lugar, digamos que hay un antecedente jurisprudencial muy importante en Colombia y es un caso muy similar al que nos cuenta el señor. Este caso sucedió en Cali, en donde el trabajador sufre un accidente de tránsito. El porcentaje de pérdida de capacidad laboral es superior al 53% y quien tuvo que pagar la pensión de invalidez fue el propietario del taxi. Entonces, digamos que lo primero que debería probar en un momento determinado el trabajador sería la existencia del contrato de trabajo. Tal y como nos lo cuenta el señor, el televidente, es indudable que podría existir un contrato de trabajo. Están los elementos. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Son la prestación personal del servicio, y el señor dice que él era quien manejaba el taxi. Y respondía por todas las cosas del taxi. No solamente eso. Además de la prestación personal del servicio, existe un pago. ¿En dónde está el pago? En esa tarifa diaria que él recibe por manejar el taxi. Y 3, una subordinación. Él dice que, por ejemplo, recibía el taxi, que solamente tenía un día de descanso, que había un turnador, que él tenía que buscarlo. Pero digamos, lo importante en estos casos es que el taxista, o para ser puntual, el taxista debe probar la existencia del contrato de trabajo. Debe ir y probarlo. Digamos, no es tan fácil y no es tan así, pero sí tiene el empleador la obligación, o el dueño del taxi, de generar esos pagos a la seguridad social. ¿Y por el tiempo no hay un contrato de verdad ahí? A ver, digamos que el contrato realidad, por decir algo, ese señor dice que tiene 8 años trabajando con su cuñada. Sí. ¿De acuerdo? Y en ese entendido, el tiempo genera obligaciones, pero esas obligaciones deben ser susceptibles de prueba. Seguramente, como el señor nos lo está narrando, él va a tener elementos de prueba para ir en caso de una reclamación, bien sea administrativa ante el Ministerio del Trabajo o bien sea judicial, ante los jueces laborales, podría eventualmente tener el derecho a que se le pague no solamente aportes a seguridad social, sino también las acreencias laborales, es decir, las cesantías, los intereses a las cesantías, las primas de servicio, y tener un derecho a un descanso remunerado, que son las vacaciones. Muy bien, abogado, entonces resolvamos un poco el tema de la responsabilidad del pago de la seguridad social. Como está en este momento, absolutamente todos los empleadores del servicio público contratan a sus conductores siempre y cuando ellos paguen la seguridad social. Eso es lo primero que debe hacer un empleador dentro de los requisitos para poder contratar. Ese es el primero de los requisitos. Si usted me pregunta, no solamente es afiliar, es pagar esa seguridad social. No solamente a un empleador que sea el propietario de un vehículo de transporte público, como un taxi, yo le recomendaría, si llegara a mi oficina, que hiciera esa cotización, sino que antes de pagar, de hacer cualquier pago, que pague los aportes a la seguridad social. Para mí es el pago más importante que debe efectuar cualquier empleador, es el pago de los aportes a seguridad social. Doc, lo que ocurre es que aquí se está tratando a ese señor, se está tratando como si fuera un contratista independiente y se le está pidiendo a él que él cancele su seguridad social. Entonces empezamos que ahí hay un desbalance, ahí hay algo que no está bien. A ver, claro, por supuesto. Digamos que lo que nos ha generado ese desbalance ha sido una muy mala costumbre. Una mala costumbre. La costumbre contra ley, la costumbre contra derecho, contra ley, no genera derechos en Colombia. Entonces, lamentablemente, hizo carrera por muchos años el hecho de que
de que el taxista no propietario de su vehículo fuera un trabajador independiente. Independiente, un contratista independiente. Para mí el taxista independiente es el que es propietario de su medio de producción, que es el taxi. Aquí no hay otro medio de producción diferente al taxi. Y como no es el propietario de ese medio de producción, quien debe asumir los aportes a seguridad social, en mi criterio, es el propietario del vehículo. Pero no se está haciendo en este momento. La mayoría de las contrataciones se dan de esa manera, directamente, y quien responde es el taxista. Efectivamente. El conductor del taxi. Efectivamente. También ahí hay algo muy grave, porque yo lo estoy tratando como un contratista independiente. En ese orden de ideas, tendría también que verificar que él pague su seguridad social. Y tampoco se está haciendo. Entonces, ni se la pago, ni verifico que la pague. Estoy en un riesgo grandísimo. A ver, generalmente, la responsabilidad de efectuar los aportes, como les dije, sería del propietario del medio de producción. Pero esa costumbre que ha hecho carrera, entonces, digamos, la única manera de subsanar una situación de esas, entonces, pague como independiente. No lo estamos haciendo, porque la tarifa no alcanza, porque los aportes de seguridad social tienen un porcentaje muy alto de cotización para un trabajador independiente. En fin, sea cual sea la excusa. Pero esa persona, propietario del medio de producción, lo mínimo, como usted lo dice, doctora, que debe hacer es verificar ese pago. Y no solamente verificarlo, digamos, existen los medios en el sistema para que lo pueda hacer. Sí, claro. O sea, él perfectamente se mete en la plataforma, revisa que haya efectuado los aportes y obviamente debe cerciorarse que haya ese tipo de cotizaciones. En una mala contratación, es decir, al tenerlo como independiente, lo mínimo que se debe hacer es verificarlo, digamos, para prevenir por lo menos el hecho de que el empleador corra también con esas contingencias derivadas del sistema, que sería muy grave, muy lesivo. Eso, perdóneme la expresión, le puede costar el taxi y mucho más del taxi. Y los ojos de la cara. Exactamente. No un ojo de la cara. Bueno, pues miremos precisamente cuál era la situación de este conductor de taxi en cuanto a su tema de seguridad social. Esto fue lo que nos dijo. Lo pactado fue una tarifa diaria. Inicié con una tarifa de 40.000 pesos, luego ya con el tiempo me la subió a 50.000 y finalmente fueron 60.000 pesos. El horario era de 5 de la mañana a 7 o 8 máximo de la noche. En una ocasión le dije que si me colaboraba con la de la seguridad social y me dijo que no, que ella no tenía nada que ver con eso, que era por cuenta mía. Muy bien, pues no tiene seguridad social, como lo veníamos manifestando, y es la particularidad. En esta situación o en esta extraña situación que se ha venido presentando, estoy seguro que no solamente en este gremio, existirán otros, pero este es particular porque incluso han generado o han sido noticia a nivel nacional precisamente porque no alcanzan a cubrir lo que deberían estar pagando en su tema de seguridad social, porque la cuota mínima diaria del taxi más lo que se ganan no les da para poder pagar una seguridad social. Lleva 10 años aproximadamente sin hacer este pago de la seguridad social. La responsabilidad también recae sobre el conductor de taxi en ese momento. ¿Él está haciendo bien al tomar un empleo sin la seguridad social? A ver, creería yo que lo primero que debe hacer el empleador es efectuar esa cotización. Pero ante esa inobservancia, también le asiste a ese trabajador independiente la obligación de efectuar esas cotizaciones. Sí. Generalmente, o el común de la gente está en que por no efectuar esos aportes y ahorrarse esos pesos, no están cubiertos por el sistema. No ven las cosas un poco más allá del gasto diario. Es decir, siempre recomiendo yo que haya esa cotización a la seguridad social porque eventualmente puede suceder un accidente, puede generarse una enfermedad que genere en el trabajador dependiente o independiente una pérdida de capacidad laboral que obviamente o lo limite parcialmente su trabajo o que definitivamente
lo incapacite, es decir, que sea más del 50% y genere una pensión de invalidez. Obviamente, cuando se creó el sistema de seguridad social en el mundo, lo que se pensó por quienes lo idearon era que el trabajador en su momento, aquí no estoy hablando de dependiente o independiente, al sufrir una contingencia que deteriora su salud, se perjudicara su nivel de vida. Entonces, como nos cuenta este señor, son 10 años que, si yo sumo, mal contadas, son 500 semanas de aportes a la seguridad social, que obviamente van a repercutir efectivamente en una pensión de vejez. Ahora bien, vamos a suponer que el señor tiene una enfermedad, Dios no lo quiera, catastrófica, que lo incapacite más del 50%, pues tendríamos que mirar cuáles fueron las cotizaciones durante los últimos 3 años. Entonces, digamos que puede ser la inobservancia del pago de los aportes muy lesivo para los intereses de cualquier ciudadano. Aquí estamos también frente a un tema cultural. El contratista independiente tiende a creer que el pago de la seguridad social es un gasto. No lo asume como debe ser. Yo soy el primer encargado de cuidarme a mí mismo. Y en ese deber de cuidado que tengo conmigo mismo, lo primero que tengo que hacer es protegerme, pagar mi seguridad social. Yo no debo andar sin seguridad social, yo debo pagar la seguridad social. Pero hay un tema cultural ahí y las personas piensan que, es un gasto. Mira, efectivamente no es un gasto. No es un gasto y efectuar los aportes a seguridad social es un gasto. De pronto la gente toma, se rasca la cabeza y dice, ¿por qué tengo que efectuar ese gasto si yo estoy perfecto hoy? Sí. Y simplemente lo que yo pregunto es, no se sabe qué va a pasar mañana. Digamos, el ser humano tiene la incertidumbre de no se sabe qué va a pasar a la vuelta de la esquina. Conozco casos en donde trabajadores independientes o dependientes hoy están perfectos y mañana se sacan un ojo, o pierden una mano, o pierden un brazo o una pierna. No se sabe en qué momento ocurre un accidente y para eso está el sistema, para eso está la afiliación, para eso están los aportes. Y si nosotros descuidamos efectuar esos aportes, pues seguramente los gastos que sobrevengan de ello, tanto asistenciales como las incapacidades, van a ser del pago de quien era el empleador. Vamos a suponer que está en discusión el hecho de la existencia misma del contrato. Tengo casos en donde se ha accidentado un trabajador, pero quien ha tenido que correr a sufragar las cuentas del hospital o de la clínica o de donde sea, es esa persona que ha sido el contratante. Y obviamente siempre va a ser mucho más lesivo. Siempre el gasto, además, piense el señor empleador en los gastos que le ocasiona de abogado no efectuar contrataciones bien hechas, no efectuar los aportes a seguridad social en debida forma. O a veces también se comete el error de, bueno, es que yo como solamente tengo la obligación de cotizar al mínimo, pero seguramente puedo cotizar por un poco más porque recibo más ingresos, pues obviamente voy a recibir en esas incapacidades o en una eventual pensión por lo que estoy cotizando. Abogado, hablemos aquí de la responsabilidad por parte de los empleadores, que yo creo que más que la responsabilidad por parte del trabajador, empieza de manera importante por parte del empleador. El empleador no puede recibir a nadie si pues todos sus empleados están en la seguridad social, y cuando hablamos de seguridad social a veces solamente es relacionado con el tema de salud, pero hablamos es de salud y hablamos de pensión. Estos dos requerimientos fundamentales para que usted empiece a trabajar. ¿Qué pasa con los empleadores cuando deciden hacer este tipo de contrataciones? Ahora, sabemos que el tema de los conductores de taxi es a voz populi. ¿Quién le está haciendo el seguimiento y esto por qué sigue pasando? Y pues no hay quien ejecute, no sé, una condena o una medida preventiva para que esto no siga ocurriendo y se deje de seguir trabajando de esta manera. A ver, básicamente existe una muy mala costumbre en ese entendido. El trabajador realmente no habla, no protesta, por una sencilla razón.
y es una cuestión cultural en donde si yo hablo, no me dan el trabajo. Sí. Entonces el trabajador dice, pero es que ¿por qué no me ha afiliado a la Seguridad Social? Entonces simplemente el dueño del taxi va a decir, oiga, pues no lo del trabajo, este tipo es problemático, es complicado. Pero cuando un trabajador, y es el consejo que siempre le doy yo a quien me consulta en la oficina, digo, mire, una persona que le hace ese tipo de exclamaciones y de reclamaciones, digo, no le está haciendo un daño. Lo está Simplemente protegiendo. lo está protegiendo. ¿Por qué razón? Porque su primera obligación, señor empleador, es efectuar los aportes de seguridad social y estar al día. No hay nada mejor que estar tranquilo cuando hemos efectuado los aportes a seguridad social de una manera oportuna y correcta. ¿Pero esto se denuncia verdaderamente por parte de los empleados o empieza a haber ahí, digamos que algún tipo de complicidad para poder contratar, digamos que al empleado de alguna forma con algunas condiciones de pronto por debajo de las que debería contratar y pues al empleado recibir un trabajo para poder ganar algo y subsistir? Mira, el Ministerio del Trabajo efectúa investigaciones inclusive ante quejas anónimas de trabajadores. La experiencia que se tiene o que he visto en Bucaramanga es efectivamente que el Ministerio hace investigaciones a quienes son empleadores o a quienes actúan en esta calidad de propietarios de vehículos. Lo he visto en gran cantidad, se ha consultado, pero lo importante es que el Ministerio no tiene tantos funcionarios como quisiéramos para hacer este tipo de investigaciones y, entre comillas, poner en cintura. Entonces, obviamente, como es un tema cultural y remonto a una de mis apreciaciones anteriores, ha hecho carrera una costumbre contra ley, ha hecho una costumbre contra derecho, que es no efectuar los aportes a seguridad social porque simplemente me afecta el bolsillo, o trabajo de una manera no formal, y esas vinculaciones no formales son las que finalmente generan todo tipo de inconvenientes, todo tipo de inconvenientes. Si el propietario de un vehículo, por ejemplo, como es el del caso en mención, no cumple con sus obligaciones, pues seguramente va a ser objeto de una demanda. El trabajador va a iniciar un tipo de acción, o bien sea administrativa ante el Ministerio del Trabajo, o va a iniciar una acción judicial. Y obviamente eso le acarrea costos al señor propietario del vehículo o al señor que hace una contratación, no solamente en ese tipo de casos, sino quien hace una contratación totalmente irregular. Siempre la invitación que se hace al empleador es contrate como debe ser. Si usted contrata como debe ser, no va a tener inconvenientes. O puede ser que los tenga, pero seguramente va a estar cubierto. En este caso sí, doctor, hay que aplicar el adagio popular. Vale más prevenir que lamentar. Y la manera de prevenir es afiliando a la Seguridad Social, haciendo las cosas como son. Efectivamente. Y no solamente eso. Hay un tema muy de moda, pero yo no soy el idóneo para hablar del tema, y es la seguridad y salud en el trabajo. Seguramente no va a faltar una demanda en un caso de algún conductor independiente en donde también nos digan que nunca fue capacitado el manejo seguro de vehículos, el manejo defensivo de vehículos, y en donde todas esas responsabilidades van a caer sobre el propietario del vehículo, o quién sabe si sobre la empresa a la que está afiliado el vehículo. Pues obviamente de toda esa responsabilidad solidaria de la que habla el Código Sustantivo del Trabajo. En este tema, la ARL, si el taxista llegase a tener en algún momento una situación, ¿entraría a operar o no? Por supuesto. Si él está afiliado, va a entrar a operar la ARL y va a estar cubierto. Pero y en este caso no tiene seguridad social, ahí ¿qué pasa con esa? Es que hay que aterrizar de pronto eso, porque de pronto no hay mucha conciencia y sería importante también mirarlo desde ese punto de vista. ¿Y quién cubriría y protegería al conductor de taxi? Sencillo, el que lo va a cubrir, que lo va a tener que cubrir, es el propietario del vehículo. Propietario del taxi, el empleador. Indudablemente. Él es quien va a entrar a cubrir. Y de hecho, tal y como nos cuenta el caso, no solamente es el tema que nos toca respecto de un accidente de trabajo, sino, ojo, que quién va a cubrir esas 500 semanas
de aportes a seguridad social en pensiones. ¿Por qué se pierden? Porque pues veo que el señor tiene, no sé, un poco más de 50 años y en algún momento vamos a tocar la campana del fondo de pensiones o de Colpensiones y, oh, sorpresa, nos faltan 500 o 600 o 700 semanas que quien va a tener que cubrirlas en un momento determinado es el señor propietario del vehículo. Muy bien, abogado, pues vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, recordándoles a ustedes que pueden comunicarse al 310-245-8548 y hacer las llamadas correspondientes para que hablemos de estos temas y puedan ustedes conocer la respuesta de los especialistas. Pausa y ya regresamos con más de Actúe en Derecho. Continuamos en Actúe en Derecho, este tema tan importante que hoy estamos tratando y es la responsabilidad que tienen los empleadores, por supuesto también los empleados, en el pago de la seguridad social en el momento de contratar o ser contratados. Y precisamente a esta hora tenemos una llamada en línea a través del 648-4820. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Cuál es su inquietud? Bueno, ya retornaremos con la llamada importante para que ustedes nos comenten la situación que se viene presentando. Vamos con un mensaje de WhatsApp que nos envían a esta hora de la tarde con una inquietud y dice lo siguiente. Hola, muy interesante este programa. Tengo 56 años y 829 semanas cotizadas. Quisiera saber si puedo retirar mis semanas. Tengo un problema de depresión que me vienen tratando desde hace 10 años. Gracias por su información. Maribel Cáceres Rey. Abogado, ¿qué le podemos contestar a la señora Maribel? Bueno, eventualmente lo que podríamos decirle a Maribel es en qué tiempo están cotizadas esas semanas. Digamos, no nos aclara. Vamos a suponer que si están cotizadas en los últimos 3 años y ha seguido cotizando juiciosamente a la Seguridad Social en pensiones, podría eventualmente hacer calificar su enfermedad depresiva y eventualmente si su calificación es superior al 50%, pedir la pensión por invalidez. Ahora bien, 56 años, no puede hacer absolutamente nada con ese dinero, tendría que esperar hasta los 57 para poder pedir bien sea la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva según sea el caso. Porque no va a alcanzar ya a completar. No va a alcanzar a completar. En el régimen de prima media. No, efectivamente no. En el privado podría seguir cotizando. Eventualmente en el privado podría seguir cotizando y esperar por lo menos la garantía de pensión mínima posterior. ¿Qué tan importante termina siendo la depresión para diagnosticar a una persona en el que le puedan permitir la pensión de invalidez? ¿Suma bastante los puntos? ¿Cómo se cuadra eso? Bueno, no es exactamente mi especialidad, pero sí generalmente lo que hemos visto es que después de que una persona, voy a hablar colateralmente del tema, que ha tenido un accidente de trabajo o ha sufrido una enfermedad, bien sea de origen común o de carácter profesional, esto genera unas secuelas de carácter psicológico o es posible. Entonces, la depresión termina sumando puntos. Ahora bien, puede ser que la depresión tenga diferentes grados, ¿de acuerdo? Entonces, y lo que he podido leer sobre la depresión, digamos, tiene algunos niveles y hay algunos niveles de depresión que definitivamente pueden ser realmente incapacitantes. Bueno, tenemos una llamada en línea a esta hora de un televidente. José, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud para los especialistas? Muy buenas tardes. En el año 2000 yo trabajé como estudiante de prácticas en la unidad de sistemas de la electrificadora de Santander. Y deseo que esas semanas laboradas me aparezcan en el récord o en el registro de Seguridad Social de Colpensiones. En ese tiempo hubo un convenio interadministrativo entre la electrificadora y la universidad en la que estaba estudiando, simplemente para poder hacer mis prácticas, lo que significa que hay una especie de contrato, según tengo entendido, pero también me dieron una certificación pues laboral en donde consta las
semanas que trabajé, que fue de agosto a diciembre del año 2000. Tengo entendido que en ese tiempo no estaba normatizada las prácticas universitarias o académicas o estudiantiles en las instituciones laboralmente hablando, pero la seguridad laboral no prescribe en ese sentido, tengo entendido, sí. Entonces quiero saber cómo puedo hacer para que estas semanas me aparezcan en mi registro de pensión. De pensión. Muy bien. Don José, muchas gracias por su inquietud. Abogado, ¿qué le podemos contestar al señor José? Pues, primero que todo, él mismo da la respuesta a su pregunta. Sí, no estaba. Lamentablemente, esas prácticas universitarias y digamos, si damos un alcance un poquitico más amplio, inclusive al del contrato de aprendizaje, bien sea la universidad o bien sea la empresa beneficiaria de esa práctica, sí, porque aquí es un tema también en donde él como estudiante también se beneficiaba de esa práctica, no existe un contrato de trabajo y por ende no existe obligación de efectuar los aportes a seguridad social en pensiones. Entonces, lamentablemente, considero que no existe obligación y no va a tener posibilidad de efectuar una reclamación. Entonces, no sería viable una acción para reclamar ese tiempo en el que él estuvo haciendo su práctica universitaria. Aunque nuestro sistema de seguridad social es un sistema de seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales, en el caso de las prácticas universitarias, de las prácticas estudiantiles, no aplica el tema de la pensión, solamente aplica el tema de la seguridad social y la ARL. Los que están haciendo pasantías y este tipo de prestaciones de servicios por su tema académico, ¿cuenta o no cuenta? Todo depende, pero para pensión no. No cuenta. Efectivamente no. Solamente están protegidos estos estudiantes en seguridad social, en salud para los aprendices y riesgos laborales. Ni siquiera cuenta en el contrato de aprendizaje del SENA, que es un contrato. No cuenta. No cuenta, okay, no cuenta. Muy bien, vamos con una nueva pregunta en WhatsApp y seguimos hablando del tema del conductor de taxi y esta situación que viene presentando. Revisemos entonces cuál es ese mensaje de WhatsApp que nos llega a través del 310-245-8548 para que usted nos envíe esas preguntas. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, doctor, soy empleada doméstica y llevo 3 años. No me pagan auxilio de transporte, ni caja de compensación familiar, ni seguro, porque tengo Sisbén. ¿Puedo reclamar? ¿A dónde acudo? ¿Qué hago? ¿Qué le podemos decir a esta señora? Bien, ese es un tema absolutamente recurrente. Ese es un tema de mamá, tía, que siempre nos van a efectuar ese tipo de consultas. Lamentablemente, en nuestra costumbre también, con las empleadas de servicio doméstico, ha estado el empleador acostumbrado a omitir esas obligaciones. Sí. Señor empleador, usted no deja de ser empleador porque está en su hogar. Entonces, así sea la empleada doméstica más humilde en una casa de cualquiera sea el estrato, está ese beneficiario, ese empleador, está en la obligación de efectuar tanto los aportes a seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, como de efectuar los aportes a la caja de compensación también, debida afiliar a esta señora y pagar las prestaciones sociales. Hace aproximadamente 2 años, el gobierno básicamente reglamentó la prima de servicios también para la empleada de servicio doméstico. Entonces, es importante que se cumplan con todas esas obligaciones. También manifiesta la señora que está afiliada a Sisbén. Sí. Digamos, señora, es muy importante que también tengamos en cuenta que en algunos casos las empleadas llegan a donde las empleadas de servicio doméstico llegan a donde el dueño de casa y le dicen: a mí no me afilia a seguridad social, ni en salud, ni en nada, porque es que yo tengo Sisbén. Entonces el empleador, de una manera muy olímpica, perdónenme la expresión, comienza a generar una relación realmente fraudulenta frente al sistema de seguridad social. Se acomoda.
Claro, entonces dice, pues que me ahorro 180.000 pesos, 170.000 pesos, como no hago ese pago, pues buenísimo. ¿Qué sucede? La empleada de servicio doméstico eventualmente, pues, ojo, puede quedar embarazada. ¿Y quién tiene que cubrir esa licencia de maternidad? Empleador. El empleador. La empleada del servicio doméstico puede tener un accidente de trabajo. ¿Quién tiene que pagar esas prestaciones, tanto asistenciales como económicas? El empleador. Hablemoslo puntualmente, el CISBEN no le va a cubrir eso. En absoluto. Podría cubrirle la parte asistencial, pero de ahí para allá, el tema médico, el tema de prestaciones económicas como incapacidades o incluso una pensión, están a cargo de ese empleador. Cuando son familiares, porque es que también se ven ese tipo de situaciones, a quien contratan de pronto para ayudar en las labores de la casa termina siendo un familiar y pues como es familiar, como usted dice, perdóneme la expresión, lo arreglamos por la derecha. A ver, en todos mis años de experiencia profesional me he encontrado casos en donde sobrina demanda a tío, tío demanda a sobrina, prima, en fin, hijos, hermanos, se demandan de una manera, porque simplemente creemos que porque somos familia no tenemos la obligación de cumplir con los aportes a seguridad social o con los pagos laborales, cualquiera que ellos sean. Entonces, lamentablemente, creemos esa situación y que, pues, olímpicamente, como es mi hermano, o es mi hermana, o es mi papá, o es mi mamá, no tenemos esas obligaciones. No, señores, hay que cumplir. La ley no excluye. Otro error común. Creemos que esto es para las empleadas permanentes. No, señores, para las empleadas por días, para la empleada que va una vez a la semana, 2 veces a la semana, 1 vez al mes, también la cobija la ley. ¿Y se deben liquidar? Por supuesto. Se deben liquidar. Si va no sé, 2 días o 4 días en un mes, ¿se le deben liquidar esos 4 días? Todo debe se liquidársele le debe liquidar. todo. Debe liquidársele absolutamente todo. Debe liquidársele absolutamente todo. Y creo que el llamado es siempre a que el empleador cumpla. Yo pienso que lo más importante que debe tener un abogado en el ejercicio de la profesión es decirle siempre a su cliente, cumpla. Cuando te hace una consulta, tú debes decir, señor empleador, debes cumplir. Esta es la ley, debes cumplir. No le tomes del pelo. No le hagas un esguince. No, la ley es una sola y tienes que cumplir. Muy bien, vamos a seguir con el caso. Revisemos qué fue lo que le pasó a este conductor de taxi. Pues de un momento a otro perdió su empleo. Esto fue lo que nos dijo. Yo dejé de laborar porque ella me quitó el vehículo en diciembre del año pasado. O sea, diciembre del 2017, el 3 de diciembre del 2017. Yo he tratado siempre como en 3 ocasiones hablé con ella y le dije que si me colaboraba, que me diera alguna indemnización o una bonificación por los más de 10 años que le trabajé. Los pagos que yo hice correspondientes a mi seguridad social y lo de los accidentes que tuvo el vehículo que me tocó de mi bolsillo cancelar. Y ella me respondió que no, que eso no era problema de ella. Abogado, aquí hay oportunidad para que se genere algún tipo de indemnización. La cuñada debe cancelarle algo. Se habla de la figura de brazos caídos. ¿Aplica o no aplica acá? Perfecto. Esa es una excelente pregunta. Es un tema lamentablemente cultural hablar de la existencia de los brazos caídos. Los brazos caídos no existen. Ninguna norma del Código Sustantivo del Trabajo habla de los brazos caídos. Más expresión que cualquier otra cosa. Exactamente, y eso no existe. A ver, el señor hace una reclamación, dice, a mí mi cuñada no me hizo pago de ninguna liquidación, entonces vamos a hablar de las reclamaciones que él tiene. Voy a recogerlas, se las voy a sintetizar. Él pide una liquidación de prestaciones sociales, luego pasa a que se le devuelva lo que él aportó a seguridad social. Sí. Y 3, habla de una bonificación. Habla de 3. Básicamente tiene 3 pretensiones. Bueno, ¿hay liquidación? Obviamente podría estar en discusión esa liquidación de prestaciones sociales
en virtud a que se declare la existencia del contrato. A que se pruebe que hubo un contrato. A que se pruebe que hubo un contrato de trabajo. Entonces, digamos, él, como he repetido, tiene dos vías. Una, que es la vía administrativa, ir al Ministerio del Trabajo, o sencillamente acudir directamente ante la justicia laboral ordinaria. Entonces, el señor, a través de un abogado, debe ejercer su derecho de acción e interponer la demanda ante los jueces laborales, me imagino que del circuito por todo este tiempo, aquí en Bucaramanga. Digamos que le cabría esa acción. ¿Qué pretensiones tendría esa demanda? Básicamente, como él mismo lo dijo, declarar la existencia del contrato de trabajo. Obviamente debe probar los elementos del contrato, que siempre van a estar en discusión, y lo importante es que quien sea el profesional del derecho que lleve su caso lo asesore muy bien, porque él debe tener todas las pruebas para decirle: señor juez, esto es efectivamente un contrato de trabajo, señor juez, estas son las pruebas, ¿de acuerdo? Y que, digamos, en la discusión que exista, sus pruebas sean lo suficientemente fuertes para demostrar la existencia de ese contrato. La otra pretensión es la devolución de los aportes. Más que la devolución de los aportes sería efectuar los aportes, porque él podría decir: yo ya hice aportes como independiente, hágame aportes como trabajador dependiente. Yo no pediría esa devolución de aportes, más bien pediría que se efectuaran los aportes. Sería una pretensión un poco más inteligente. Y tercero, hablamos de una indemnización. Entonces, digamos que en este caso podrían caber dos clases de indemnizaciones. Una, por despido sin justa causa, digamos, el momento en que la señora le quita el carro al señor, el vehículo, le dice: no lo puede conducir más. Entonces, digamos, estoy terminando de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo, porque, pues, digamos, no hay un accidente de por medio, no habla de un accidente, no habla de un deterioro injustificado del objeto bien de producción, en fin. Contrato verbal, ¿no? Porque no había nada escrito. No tiene ningún, digamos que en ese sentido, lo que tiene que demostrar el señor es la existencia del despido sin justa causa. Okay. A veces eso no es tan fácil de probar en un escenario judicial, porque el juez le va a decir al señor: bueno, cuénteme, ¿quién más escuchó eso? No, pues nadie más. Entonces, a veces no es tan fácil de probar esa terminación unilateral y sin justa causa. La otra indemnización que me dice: mire, ha pasado, hoy estamos a septiembre, desde diciembre de 2017 serían 9 meses. Otra indemnización que podría reclamar sería la indemnización por mora o falta de pago. Es esa la que llaman brazos caídos. La que llaman, digamos, de manera ordinaria, brazos caídos, que eso no existe, sino es la indemnización por mora o por falta de pago, que equivale a un día de salario por cada día de mora en el pago de las prestaciones sociales. Otra que podría, digamos, reclamar, pero ya es mucho más compleja, es la no consignación de cesantías en el fondo, que es una obligación que tienen todos los empleadores a 14 de febrero de cada año, consignar las cesantías causadas en el año inmediatamente anterior. Muy bien, entonces vamos desarrollando poco a poco cada una de esas situaciones. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a conocer precisamente cuáles fueron las entidades, los documentos y a dónde recurrió este conductor de taxi en cuanto al tema que venía reclamando y cuáles son las orientaciones que desde los especialistas de abogado en derecho tienen para Jorge Iván. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, el caso de Jorge Iván. Vamos directamente a conocer qué fue lo que hizo legalmente y a dónde acudió y cuáles fueron las respuestas. Me acerqué a la oficina de trabajo y hablé con un señor Álvaro, que está en el primer piso de las oficinas de la entidad que acabé de nombrar, y él me hizo una liquidación algo superficial. Y me dijo que más o menos era un promedio de 35 a 38 millones de pesos que me correspondían, no contando con la indemnización por brazos caídos, porque a mi edad ninguna empresa me da trabajo
y ella me quitó el carro así de, sin ni siquiera avisarme, simplemente me llamó y me dijo que quería hablar conmigo y me dijo que no tenía más trabajo y ya. Bueno, abogado, le cuento, nos han escrito mucho preguntando puntualmente, y ya para cerrar el caso de Jorge Iván, ¿qué deben hacer los señores taxistas? Porque esto es un gremio muy grande, el que está viviendo una situación que seguramente, como la de Jorge Iván, muchos conductores de taxi están viviendo en este momento con sus empleadores. Entonces abordémoslo, tenemos unos minutos para cerrar esto desde el punto de vista del conductor del taxi. ¿Qué puede hacer y qué le recomendamos también al empleador? Ya, lo primero que el señor puede hacer es, ya acudió ante el Ministerio del Trabajo, ya fue al Ministerio del Trabajo, le hicieron una liquidación, pero creo que no habla de haber citado a su empleadora al Ministerio a una conciliación extrajudicial. Digamos que ese sería el primer paso, citar al Ministerio, asistir a esa citación puntualmente y mirar de qué manera soluciona su inconveniente. Esto con la cuñada. Con la cuñada. Listo. Exactamente. Y el segundo paso, si no existe una conciliación, o si la conciliación fallida, o si simplemente la señora no asiste, al señor le queda la posibilidad de acudir ante la justicia laboral ordinaria en procura de esos derechos. A él le hicieron una cotización de unos dineros que le pueden pagar en la oficina del trabajo. ¿Esto parte sobre realidades o dentro de lo que veníamos analizando no aplica? Mire, el tema es, puede existir una liquidación de prestaciones sociales que le han hecho bien, sea Ministerio del Trabajo o eventualmente en un consultorio jurídico. Allí no cobran, ¿de acuerdo? Y por el perfil del señor y por el estatus y todo, puede clasificar para acudir a un consultorio jurídico de una universidad, allá no le cobran, como ya les dije. El inconveniente está en que se haga bien hecha la cuenta, en que se le diga al trabajador, bien sea en el Ministerio del Trabajo o por parte del consultorio jurídico, lo que realmente puede reclamar. Habrá algunos derechos que están prescritos, porque obviamente los derechos laborales tienen una prescripción de 3 años a partir de que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Entonces, en ese orden de ideas, seguramente vamos a jugar con unos montos a favor, en contra, que se deben tener en cuenta al momento de una posible conciliación. ¿Y qué le recomiendo a la señora propietaria del vehículo? Concilie. Primero que todo debe asesorarse, debe entender que las obligaciones provenientes de este tipo de contratos son exclusivas, digamos, podría ser, ya hay unos aportes a seguridad social, podrían tenerse ya en cuenta, efectuados, y la conciliación, importantísimo, importantísimo. Siempre que una persona llega a mi oficina de abogado, lo primero que le voy a decir es, ¿ha pensado en conciliar? ¿Cuánto le cuestan mis honorarios versus la reclamación del trabajador? A veces las diferencias que cobran, a veces en el caso particular, y hablo de mi tema de manera personal, a veces mis honorarios son más altos de lo que cuesta la misma reclamación del trabajador. Señor empleador, concilie. Quizás no sean esos 38 millones, porque digamos están en discusión misma el contrato de trabajo, pero porque hay unos temas prescritos, y digamos, hay que hacer bien las cuentas. Es la responsabilidad que tiene quien asesora al trabajador y quien asesora al empleador, y aterrizar esos valores a derechos reales que tenga el trabajador y fáciles de probar. Muy bien. Doctora Marlene, el mensaje final para todos los conductores que, como el señor Jorge Iván, ha estado presentando el caso de hoy. Como bien lo decía el doctor, conciliemos. Los propietarios también pueden acudir al Ministerio del Trabajo para que a su vez les hagan una liquidación. Entonces, para que sobre la base de la liquidación que les hagan a ellos y la liquidación que tenga el trabajador, lleguemos a una conciliación. Pero es importante, es pertinente y es la mejor recomendación. Conciliemos, los procesos laborales son largos, costosos, estamos congestionando la jurisdicción laboral con algo que podemos arreglar. La conciliación, ¿qué implica? Yo cedo un poquito, tú cedes un poquito. Bueno, pues precisamente este es el mensaje que a esta hora nos entregan los especialistas
con respecto a la situación que viven en el caso del gremio de los taxistas, pero que seguramente muchas empresas en todo el país están registrando este tipo de situaciones. Si usted es empleador, recuerde siempre cumplir con los requisitos de la contratación con la Seguridad Social. Y si usted es empleado, pues no permita que lo contraten de otra manera diferente para que usted tenga el soporte necesario, tenga el salud, tenga pensión, tenga la ARL correspondiente. A ustedes muchísimas gracias. Les recordamos que pueden continuar enviando sus mensajes al 310-245-8548 y al 648-4820. Abogado, muchas gracias. A ustedes por la oportunidad y bueno, bienvenidos cualquier consulta. Muchas gracias, doctora Marlene. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muy bien, a ustedes gracias por habernos acompañado. Los invitamos mañana en un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Bendiciones.